Quiero darle las gracias a todos aquellos que se han sintonizado, que se han puesto de acuerdo para aceptar esta cita divina, esta cita con el Señor. Eh, Reflexionando aquí, damos gracias a Dios infinitas porque Él siempre, cuando quiere y como quiere, nos cambia los planes. Pero como decía anteriormente, tenemos que estar despiertos, alertas y receptivos a esos cambios que el Señor nos da, nos hace en algunas oportunidades. Y cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, pues suceden cosas maravillosas. Yo sé, estoy segura de que algunos de los que están aquí están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y bueno, y gracias por estar aquí. El Señor me dio una palabra sencilla en este día, porque yo digo sencilla porque cuando uno se conecta en MIPIS, gloria a Dios por esta plataforma, uno abre el micrófono y uno abre la cámara cuando le toca dar la palabra, o compartir un testimonio o una adoración. Uno abre la cámara y ve a nuestros hermanos que son líderes. Y entonces uno se sorprende cuando uno va a dar la palabra y uno no es un erudito en la materia, sino que uno está siendo usado por el Espíritu Santo para traer, pues eso, una palabra. Para eso nos está entrenando el Espíritu Santo, para que no tengamos ningún temor en nosotros poder compartir aquellas cosas hermosas y maravillosas que Dios nos da, como son los dones espirituales de los que vamos a hablar esta noche. Es un tema que a veces yo sentí temprano que redunda, ¿verdad? Porque últimamente en este tiempo, en estos últimos tiempos, el Señor nos ha estado dando fuerte, nos está hablando fuerte a través de nuestras pastoras, nuestros líderes espirituales. Tenemos excelentes maestros. Cuando yo abro la plataforma, el micrófono y veo a la pastora Yadira, a la pastora Alejandra, a esos maestros, como el pastor Ezequiel, nuestro maestro que se está ahorita saliendo como una revelación en cuanto a ese don espiritual, Adonis, y cuando mi hermana Luz Helena, cuando uno los ve a ellos que están en la plataforma viendo o escuchando o compartiendo la llamada, porque esa es la idea, somos una familia y compartimos así a veces el desayuno y la cena espiritual. Entonces uno dice, wow, uno se siente como pequeñito. Dice, wow, Señor, que ojalá que la palabra que yo traigo, pues, aunque sencilla, sea de provecho para todos los que estamos escuchándola y meditándola. Y entonces recapacitaba yo sobre que el Señor nos estaba hablando también a través de Sandrita, a través de varios líderes, sobre todo en Sandra, el pastor Ezequiel. Recalco de nuevo todo lo que son los dones del Espíritu Santo. Y es tan necesario, debe ser que el Señor, o tiene que ser, acepto yo ese reto porque tiene que ser que el Señor tiene que prepararnos, quiere que nos preparemos muy bien, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan fuertes, tiempos en que se están cumpliendo muchas promesas, tiempo en que se está cumpliendo la palabra, como dice el Señor, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios se está cumpliendo, y los que somos espirituales, que estamos conectados con el Espíritu Santo normalmente, porque esa es nuestra misión. Uno de nuestros beneficios, de bendiciones, es que estar conectados con el Espíritu Santo en la mañana. Cuando abrimos los ojos, subimos el breaker, yo lo visualizo como un breaker, lo subo y me conecto con el Espíritu Santo y le digo, aquí estoy un día más de vida, gracias Padre, esa misericordia que es nueva cada día, esa fidelidad cada noche. Le doy gracias por su Espíritu Santo que nos guía y que nos regala, pues, como ya podemos ir aprendiendo poco a poco, esos dones del Espíritu Santo, sin los cuales no podemos vivir la vida cristiana, porque eso es la herramienta, una de las bendiciones, no digamos herramientas, bendiciones grandes que tenemos. Sin el Espíritu Santo no somos nada ni podemos hacer nada, porque es parte de la Trinidad y pues nosotros tenemos que vivir ajustados y sintonizados, sincronizados con el Espíritu Santo para poder tener nuestro diario vivir de la mano con Jesús. Entonces de eso quería compartir en esta noche y un poquito, me voy a enfocar en voy a hablar, generalizar los dones del Espíritu Santo para dar una repasadita porque tenemos
varios varios videos ya en la plataforma de YouTube, donde nuestros hermanos y hermanos se pueden conectar y escuchar, ver los videos donde se comparte la, los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, yo le voy a pasar un poquito, voy a repasar un poquito, porque era lo que el Señor me traía a mi corazón, porque, como les digo, sin el Espíritu Santo no somos nada y tenemos que estar conectados siempre, todo el tiempo conectados para poder vivir la vida cristiana y poder tener una vida que le agrade a Dios. Porque entre tanto vaivén y tantas cosas, nuestros familiares, las cosas que suceden a diario, pues muchas veces nos desenfocan y tenemos que estar centrados en que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. Es fácil, yo pregunto, ¿no? Ni que tengamos 500 años de la vida cristiana, bueno, por exagerar, 20, 30 años, como seres humanos, por esta piel corre sangre, ¿verdad? Y siempre estamos sujetos en cualquier momento fallarle al Señor, porque a Él es que le fallamos. Cuando nosotros nos salimos del carril y no obedecemos la voz del Espíritu Santo o hacemos algo que no esté de acuerdo con la santidad de Dios, pues entonces el daño es para nosotros mismos. Al Señor no le hacemos daño, sino que nosotros mismos pues estamos fallando y tenemos que reconocerlo inmediatamente, ir a la presencia del Señor, pedirle perdón al Señor y, como dice su palabra, que Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vivimos conectados con el Espíritu Santo porque es lo que tenemos que hacer. Esa es una de nuestras misiones. Y entonces yo quería esta noche comentarles un poquito sobre algo un estudio que estuve viendo hace un tiempito y me llamó mucho la atención para compartirlo esta noche, ¿cierto? Entonces, dice que nosotros tenemos, eh, vamos a compartir aquí la palabra en, en Primera de Corintios, ¿verdad? Hay los dos capítulos de la Biblia que más hablan sobre los dones del Espíritu. Vamos a repasarlos solamente. No voy a profundizar en ellos porque, como ya les dije, en estos tiempos hay en la plataforma varios videos sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, donde dice, tenemos en Romanos 12, hablamos generalizamos, ¿verdad? Con los dones del Espíritu Santo. Y vemos que eh, en Romanos 12, del 4 al 8, del versículo 4 al versículo 8, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de la manera que que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, al que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. De hecho, esa palabra que compartimos ahorita, pues, es donde nos habla de una parte, porque hay muchos dones espirituales, pero como dice la palabra, que esto lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice en Primera de Corintios 12, vamos a leerlo de una vez, porque de ahí se centra todo por lo que vamos a hablar, Primera de Corintios. Dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en nosotros, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades, el de hacer milagros, el de discernimiento de espíritus y diversos géneros de lengua
y a otros interpretación de lengua, ¿verdad? Pero dice también que el Espíritu, el versículo 11 dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces nosotros debemos decir, sí, Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? A veces vivimos la vida cristiana como, como dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la iglesia y de una vez, ya, porque claro, cuando uno es nuevo creyente, uno va entrando así como con cierto temor, porque no sabe con qué se va a encontrar. O cuando uno le invita a una iglesia, uno llega con cierto escepticismo de que no sabe qué va a suceder allí. Más si viene de otras religiones, pues más todavía, más escéptico se pone uno. Y lo que hace es observar y mirar. Pero ya cuando nosotros vamos yendo una que otra vez a la iglesia o comenzamos a asistir regularmente, pues debemos comenzar a observar y pedirle al Señor que nos muestre dónde está nuestro don. De hecho, hay personas que tienen mucho tiempo en la iglesia. Yo tuve mucho tiempo en la iglesia, lo pongo como ejemplo. Mucho tiempo en una iglesia donde 2, 3 años yo no sabía lo que eran los dones del Espíritu, yo no sabía que era un don, yo no sabía nada de eso. Andaba ciega, pues, y iba a la iglesia porque me gustaba la alabanza y me involucré poco a poco, pero no se me enseñó nada de esto. ¿Entiendes? Entonces, estos conocimientos cuando comenzaron a llegar a mí un poco tarde, aunque el Señor dice que el Señor nunca llega tarde, pero wow, me daba pena conmigo misma de haber pasado tanto tiempo sin conocer al Espíritu Santo, sin conocer que sin saber que tenía dones, que tenía nada, no sabía cómo se caminaba de la mano del Espíritu Santo, porque esas son cosas que algunas iglesias o congregaciones lo profundizan. Ahorita no mucho, ¿no? Pero sí lo profundizan y muy poco. Entonces esto necesita un estudio exhaustivo, que hayan personas como las tenemos en MIPIS, orgullosa me siento de MIPIS, de verdad, que se toman el tiempo para enseñarte. Hay maestros, hay líderes que se toman el tiempo en estudiar, en prepararse, para abrirnos los ojos, como dice esa adoración. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad sea, porque en la bondad del Señor está eso, darnos ese beneficio tan grande, esa bendición del Espíritu Santo. Entonces, como les decía, siempre estamos en la iglesia a principios, vamos entrando en una tónica de ir como descubriendo poco a poco, cuando no hay personas que están capacitadas para esto, o esto es un tabú, o no se le da la importancia que tiene el Espíritu Santo, como la Trinidad, entonces nosotros seguimos, como digo, como vaya viniendo, vamos viendo. Y entonces uno vive con una venda en los ojos, donde no sabe tantas cosas importantes y tan interesantes y cosas que debemos saber, porque es que tenemos y debemos saber, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en esto, en lo que es el don de servicio. Don de servicio, a mí me costó mucho, me ha costado un poco para descubrir qué dones tengo, porque yo hasta no hace mucho preguntaba, Señor, ¿cuál es mi don? Yo no sé qué don tengo. Yo se lo pedía, Señor, no. Entonces, como nos han enseñado, tú vas y mientras vayas viendo en la iglesia qué necesidades hay, ¿verdad? O hablar con el pastor, una persona que uno vea que es una persona seria en la palabra, que tú le puedes pedir la guía. Primeramente al Espíritu Santo que te guía a la persona que te puede enseñar. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta qué dones tiene uno, pero cuando tenemos ese poco tiempo, o aún teniendo tiempo en la iglesia, pero simplemente llegamos a sentarnos, porque yo conozco gente de años, que están en una iglesia y lo que hacen es sentarse cada vez todos los domingos y no hay un crecimiento, no hay nada, pues. Y cuando uno empieza a descubrir los dones del Espíritu Santo y comienza a descubrir el don que uno tiene, entonces uno se llena de alegría, de gozo y uno quiere servir al Señor, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta que tiene el don de servicio. Yo pude darme cuenta, sí, de que tenía el don de servicio porque me, me, me encantaba, me gustaba estar con la gente, de sonreírle, de ver. Sin embargo, no lo hacía porque no sabía a quién decirle que me pusieran a hacer algo.
porque no sabía cómo movilizarme. Cuando comencé a descubrirlo poco a poco, a través de líderes y todo, entonces cuando comencé, un poco tarde, como les digo, pero llegué a descubrir algunos dones que el Señor me ha dado, ¿verdad? Uno de ellos es el don de servicio. Y si vemos el don de servicio, lo, los, las, todos los dones están, como dicen, están como, depende del don de servicio, porque cuando tú dices la palabra siervo, siervo es ministro, amén. El siervo es ministro, el siervo es el que sirve, valga la redundancia, es el que está ahí pendiente de tantas cosas, es el que se está fijando pues en, en las necesidades que hay en la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que, que tenemos ese don, por lo menos yo cuando lo descubrí, yo comencé a aprovecharlo, ¿verdad? Comencé a servir con alegría, con gozo, llegaba temprano a la iglesia y siempre estaba a la disposición para lo que me necesitaran. Allí fue donde me comencé a darme cuenta de que ese era un don, pues el servir. Y todos los dones están, como dije anteriormente, eh, están conectados con el don de servicio, porque cuando vamos al culto decimos, voy a la congregación, voy al servicio. Cuando a mí me preguntan, ¿ya te vas para la iglesia? Sí, ¿tienes servicio? Hoy sí, tengo servicio. Yo voy al servicio de adoración o al culto de adoración. Ahí está involucrado desde la puerta todo lo que es el servicio. Desde que entras, que te reciben, ahí hay servidores. Llegas adentro de la iglesia, están los líderes, están las danzarinas, están los que pertenecen a la adoración, al grupo de adoración, están los pastores, están todos los miembros de la iglesia, todos están sirviendo en una u otra área, pero están allí, ¿verdad? Entonces, uno comienza a ver unos y a otros y comienza a aprender poco a poco. Entonces, ese don de servicio, como yo les digo, es la capacidad de identificar las necesidades no satisfechas en la obra, o sea, en la iglesia. Entonces, debemos hacer un buen uso de ese don para llenar esas necesidades. Cuando nosotros estamos pendientes de las cosas que falten, por lo menos eh, hay en el don de servicio, por lo menos hay personas que no les gusta esa palabra, don de servicio. Tú eres un siervo, siervo. Sí, porque el siervo es el que sirve. El Señor fue el primer siervo que nos enseñó, porque Él dice, yo vine a servir, no para ser servido. Entonces, cuando tú comienzas a sentir ese sentir del Espíritu Santo, pues, de que quieres servir y Dios te ha llamado a eso. Entonces el Espíritu Santo te está llamando a servir. Entonces cuando estás pendiente de todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor para poder visualizar dónde están esas necesidades, dónde están aquellas cosas que nosotros podemos hacer en beneficio de que el servicio salga agradable, de que salga con excelencia. Entonces, si nosotros tenemos ese don de servicio, nuestro corazón late de alegría cuando vamos a la iglesia, cuando sabemos que vamos a encontrarnos con nuestros hermanos, cuando sabemos que podemos ser útiles en la obra. Entonces yo le digo, vamos a aprovecharlo, vamos a servir con gozo y con alegría, ¿verdad? Vamos a comenzar a servir en cualquier área de la iglesia. Que nos den la oportunidad, donde nos den la oportunidad, allí vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Eh, Hay cosas por hacer antes de que nosotros lleguemos, antes de que llegue el pueblo de Dios a la iglesia. Hay que acomodar las sillas. Por lo menos una vez me pusieron a orar 2 horas, orando por todas las personas que iban a llegar a la iglesia. Sin ellos saber si esa se iba a llenar. Pero me dijeron, entonces usted quiere servir, bueno, póngase a orar, ahorita a orar por todas esas sillas, todas las personas que se van a sentar en esa silla, porque el servicio comienza dentro de hora y media, 2 horas. Y yo obedecí, lógico. Hay autoridades dentro de la iglesia y nosotros debemos sujetarnos a ellas. Entonces, oré, ahí comencé a acomodar las sillas, a orar,
por cada hermano que iba a llegar a sentarse allí, para que el Espíritu Santo lo tocara, para que la palabra fuera rema para su vida. Y así, poco a poco. Entonces, cuando nosotros tenemos sentimos esa alegría de servir, eso es algo muy lindo porque te sientes lleno, sientes que estás trabajando en la obra del Señor y que el Señor se agrada no tanto por lo que haces, porque es importante, sino viendo la actitud de uno. Ya ahí es una actitud de adoración que nosotros tenemos para con el Señor, porque adorar no es solamente cantar, como dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, servir al Señor con alegría. Yo siento tanta alegría cuando me levanto los domingos, que es el día que voy a la iglesia. Tanta alegría de saber que voy a la casa del Señor a servirle. Y entonces es hermoso. Yo aprovecho lo máximo el tiempo que estoy en la iglesia porque me gusta, siento pues ese llamado. Y otro llamado también que el Señor el otro don que el Señor me ha ido mostrando es la enseñanza. La enseñanza porque es tan hermoso enseñar a otros. Y he ido descubriendo también ese don que el Señor me ha dado. Y yo cuando abría la plataforma decía, Señor, ahí está la pastora Yadira, están los maestros de MIPIS, gloria a Dios por MIPIS, repito de nuevo. Y, y, y yo quiero aprender como ellos, pero ya el Señor me dice, el Espíritu Santo, bueno, si quieres aprender como ellos, bueno, métete en la palabra, porque de otra manera no vas a hacer como ellos. Sea, comparando, ¿no? Porque yo los admiro porque digo, wow, tanto que saben, tanto que enseñan, y comencé a sentir esa admiración, comencé a escuchar de nuevo los videos y a buscar y a averiguar y a escudriñar, y yo comencé a enamorarme, pues, de ese don de la enseñanza. Tal vez lo tenía, porque el Señor sabe lo que hace, tal vez lo tenía, ese don, pero no lo aplicaba como era, no sabía cómo aplicarlo, simplemente enseñaba una que otra vez y como digo, era ignorante pues de que esto es algo hermoso, uno de los llamados tan hermosos que nos hace el Señor, de los dones pues. Y entonces así comencé poco a poco y así debemos comenzar todo, a descubrir, a pedirle al Espíritu Santo que nos haga descubrir, que nos revele, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, que Espíritu Santo, ayúdame, enséñame qué debo hacer guíame para yo descubrir esos dones espirituales que tú me has dado, porque a veces tenemos uno, a veces tenemos cuatro, cinco. Hay personas que tienen cuatro, cinco y hasta más dones espirituales. Qué hermoso, ¿verdad? Uno se siente lleno, siente bueno, que el Señor hace cosas maravillosas y que uno no se sacia de aprender y de buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, dice que cada uno cada uno tiene un don, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra que el Espíritu da como Él quiere, reparte como Él quiere. Entonces, cuando uno comienza a descubrir esos dones, pues se da cuenta de lo que tiene, del tesoro que tiene, y le da a cada uno precisamente un don, o dos o tres, para conformar ese cuerpo, no para que haya competencia, ni para que uno sea mejor que otro, sino simplemente para enriquecer, para edificar la iglesia, ¿verdad? Y entonces esto me hace recordar que en una oportunidad conocido en un grupo de, de oración donde había una competencia con el don de sanidad. Y yo era una niña espiritual, estaba yo llegando a los pies de Cristo, estaba muy ojotica, no entendía casi nada, pero sí, el Señor me abría los oídos, los ojos para que yo fuera aprendiendo, porque ya me tenía en sus manos, ya tenía el propósito para mí. Y yo se notaba que ella, había una hermana que siempre estaba disgustada cuando llegaba a orar por los enfermos. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Después entonces eran las dos que tenían don de sanidad y entonces ella quería que la llamaran cada vez que habían que orar por un enfermo. Entonces llamaban a la otra amiga, a la otra hermana, la llamaban primero y ella se molestaba porque no la llamaban a ella, sino le llamaban después.
o ella llegaba, se unía al grupo y oraba. Entonces una vez me dijo, ¿por qué la tienen que llamar primero a ella si yo también tengo don de sanidad? Yo no supe qué decirle porque, como les dije, no, era una bebé espiritual. Y eso me llamaba la atención. Entonces veo que, como dice este estudio, de que no es para competir, porque cada uno tiene ese don, cada uno tiene un don diferente y maneras diferentes de manifestarlo, dice el Espíritu Santo. Entonces, un cierto tiempo después la vi en otra iglesia y, y entonces me causó mucha curiosidad también porque le pregunté, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Bueno, tenía insignias por todas partes, parecía un general. Entonces me dijo, no, aquí estoy directora de intercesión como tengo el don de sanidad también, pues entonces estoy sirviendo al Señor en eso. Entonces yo dije, ahí me di cuenta pues de que ella quería, tenía ese don, pero no lo estaba aplicando o usando para la gloria de Dios, sino para ella de sentirse pues que ella era importante. Y es un problema que hay en la iglesia a veces, en algunas iglesias, de que hay competencia en cuanto a la adoración, en cuanto al servicio de cualquiera de los servicios, que cuando hay un don que se manifiestan los dones, pues hay ciertos líderes o personas que tienen, hermanos que tienen, se sienten pues menos que el otro y quieren figurar y quieren estar delante para que se den cuenta pues que tiene ese don, que el Señor lo usa en esa área, en ese don. Entonces es muy delicado esto. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para poder entender cómo obra el Señor en el cuerpo, en la iglesia, donde nos coloca. Y lo que tenemos que es ser humildes y aprender cada día. Amén. ¿Se está entendiendo? Entonces, esto es como una competencia ministerial. Entonces, cada uno el Señor lo usa de acuerdo a lo que le ha dado. Y de nosotros depende, pues, porque el Señor nos puede dar 5 dones, 10, si no sabemos cómo aplicarlo, cómo usarlo, porque no buscamos la guía y la dirección del Espíritu Santo, pues entonces no hacemos nada. ¿Verdad? Entonces, ese don de servicio es importante porque se usa para todas las áreas. Somos siervos del Señor, somos siervos en la obra, ¿verdad? Y a cada uno que lo vaya llamando a sus diferentes dones, a los diferentes ministerios, a los diferentes áreas de la iglesia, todo es un servicio. ¿A quién le estamos sirviendo? Al Señor. Aquí tenemos que sacarnos el chip, si alguno lo tiene, no creo. Aquí en MIPI no creo que lo tengan, pero si usted tiene un chip de que nos vamos a la iglesia a servir al pastor, porque ese es otro error que se comete, servir al pastor, servir al líder, servirle a la persona que está sobre autoridad en nosotros, que está por encima de la línea de autoridad, que es algo muy importante, someternos a esa línea de autoridad. Entonces, le estoy sirviendo para agradarle a él, entonces, o a ella. Entonces, eso no es bueno, porque nosotros estamos para servirle al Señor, primeramente. No importa que me digan que está bien, porque si lo estoy haciendo con conocimiento de causa, sé que está bien y que estoy sirviendo al Señor, no a mis líderes, ni a mis pastores, ni a ninguno. Ellos son mi línea de autoridad directa, pero yo estoy sirviendo al Señor, a quien es la cabeza del cuerpo, es Cristo. Para eso Él me llevó a ese lugar, y para eso me da los dones espirituales, y para eso me da otra cosa, el fruto del Espíritu Santo, que tiene que ir de la mano con los dones. Porque ¿qué hago yo con cualquier don de esto? Aún el don de servicio, con una cara amarrada, con un espíritu eh, de contrariedad. Voy porque tengo que ir, porque me toca, y tengo cosas que hacer, tengo obligaciones en la iglesia. Entonces, ya voy con un espíritu de contrariedad, de amargura, de lo que sea. Entonces, no, tampoco hago nada, porque eso para el Señor no cuadra nada. Entonces, yo tengo que ir de la mano con el Espíritu Santo, con esos dones del Espíritu Santo que van de la mano. El fruto del Espíritu Santo va de la mano
con los dones, porque para servir yo tengo que tener gozo, alegría, paz, paciencia, amor, benignidad, ser una persona con mansedumbre, como dije, humilde, y tener dominio propio sobre mis emociones, que es la templanza. Si yo no tengo desarrollando en mí, lo estoy desarrollando siempre, el fruto del Espíritu Santo, yo no voy a hacer nada con los dones. Entonces, eso no sirve para el Señor, eso no va, no va porque no le agrada al Señor, porque tiene que ir de la mano, ¿verdad? El servicio, sea cual sea el servicio que estamos ofreciendo al Señor, con el don que Él nos haya dado, ir de la mano con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es una, eso es una preparación que nosotros debemos tener, una preparación desde aquí, porque es servir al Señor en su obra, es una preparación para el reino de los cielos. Entonces, vamos, yo les voy a dar a ustedes, les voy a compartir aquí uno, sí, unos elementos, si se puede decir, ¿verdad? Ya, un momento. Compartir unos puntos aquí para nosotros poder desarrollar ese don de servicio. Amén. Entonces, es como una pequeña guía, o sea, de ciertos puntos que son buenos para saberlos, para nosotros ser eficaces, para ser eficaces, no, eficientes. Amén. Eficientes del cuerpo de Cristo. Entonces, yo hice una pequeño resumen aquí, ¿verdad? Un pequeño resumen para que lo tengan en cuenta, para tenerlos en cuenta. El punto número uno, afirmarnos en nuestra disponibilidad. Cuando nosotros nos ponemos a la disposición del pastor, del líder, de la persona que va a estar inmediata donde yo pueda comunicarme con él o con ella y ponerme a la orden para que para ser de utilidad dentro de la obra, dentro del cuerpo de Cristo, pues este, estos puntos son muy importantes, ¿verdad? De, dice, número uno, afirmarnos en nuestra disponibilidad al Señor. Como dice en Isaías 6:8, tenía por aquí la guía, Isaías 6:8, ¿verdad? Cuando tenemos la disponibilidad. Si alguno tiene por allí también esas palabras en Isaías, ya estamos llegando a la hora, pero quiero compartirles estos 6 puntos, si alguno está copiando, si alguno está copiando, dice, después oí la voz del Señor que dijo, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermoso, ¿verdad? Que tú le puedas decir al Señor, envíame a mí, Señor. Aquí estoy. Como dice la adoración, que aquí estoy dispuesto y en tus manos. Entrego todo, Señor. Afirmarnos en nuestra disponibilidad. ¿Qué tiempo tengo yo disponible? ¿En qué tiempo me van voy a tener disponible para el Señor? Tengo que llegar a esa conclusión. El segundo punto, evaluarnos. Evaluar nuestra capacidad. ¿Qué puedo hacer? Siempre algo tenemos que hacer, algo sabemos hacer. No es que llegamos a la iglesia y no sabemos hacer nada. Algo tenemos que hacer o cuando nos dan la responsabilidad,
pues recibirla, ¿verdad? Evaluar qué capacidad tengo yo para hacer eso, si estoy dispuesto a hacerlo. Tres, punto número tres, aceptar nuestra asignación. Amén. Acepto la asignación y tengo que ser fiel con eso. No puedo estar fluctuante de recibir la asignación y luego no cumplir con ella. Número cuatro, reconocer nuestra responsabilidad. Amén. Tenemos que tener responsabilidad cuando nosotros nos indican alguna tarea, que nos asignan alguna tarea dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí de responsabilidad tenemos que entregar cuentas al Señor, porque cuando nosotros aceptamos esa responsabilidad y la firmamos y nos evaluamos, ¿qué voy a hacer, Señor? Tengo la capacidad para esto, acepto asignación, reconozco la responsabilidad que me están colocando. Entonces, yo de todo eso, lo que yo vaya a hacer dentro del cuerpo de Cristo, yo tengo que entregar cuentas, ¿verdad? Tanto a mis líderes, a las personas con las que tengo una autoridad y sobre todo entregarle cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí esforzarnos por conseguir la aprobación del Señor siempre, siempre todo lo que hagamos, buscar la aprobación del Señor, no de, como dijimos anteriormente, no del líder. Si sé que estoy haciendo las cosas bien para la gloria de Dios, pues es para Él, porque a Él es quien servimos, a Él es el que estamos sirviendo. No que ninguno venga a felicitarnos, a darnos la palmadita como decimos, lo estás haciendo bien, no. No necesitamos eso, lo necesitamos es la aprobación del Señor, pues como dice la palabra, que de Él es que nosotros recibimos la recompensa, porque Él ve nuestro corazón. Entonces, esperamos la recompensa de Él, ¿verdad? Nosotros yo espero que cuando llegue al cielo y esté de frente al Señor, yo quiero que el Señor me diga, quiero escucharlo decir, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque no es lo que hagamos, es cómo lo hagamos. Puede ser algo pequeño, pero significativo. Para Dios, todo lo que hagamos, para el Señor, todo lo que hagamos en el cuerpo de Cristo es significativo. Lo que hagamos para crecer en la palabra, para crecer, todo esto con el, con la, simplemente con el corazón puesto en el Señor y que todo sea para su gloria y para su honra. Tenemos el punto número 5, esforzarnos en eso, en conseguir la aprobación del Señor, lo que acabo de decir. Y el punto número 6, dice aquí el material, dice en Primera de Corintios 15:58, de acuerdo al punto 5 que acabamos de ver, dice que, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Qué hermoso, que eso lo dice en Primera de Corintios 15:58. Dice que estemos creciendo siempre en la obra del Señor, no quedarnos estancados. Si un día arreglé la silla, otro día voy a hacer otra cosa y otro día y estoy pendiente de ir creciendo y madurando en ese fruto del Espíritu Santo para que ese don se vaya, mis dones espirituales se vayan completando y vayan siendo para la gloria y obra del Señor. Y el punto número 6 que les estaba diciendo es adoptar la actitud del Señor, ¿verdad? Como dice en Filipenses 2:5, cierto, que ya todos conocemos este versículo porque es como hasta un himno y es algo que siempre tenemos presente, dice, ¿verdad? Aquí dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, así mismo como el Señor tomó forma de siendo Dios, tomó forma de siervo, cuanto más nosotros, que somos simples seres mortales, que somos lo que somos, porque Dios, en su infinita misericordia, nos tomó, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable
y nos hizo embajadores del reino de los cielos, nos dio ciudadanía celestial. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nos dio tantos beneficios, tantas bendiciones que no podemos contarlas. Entonces, aún el Señor, siendo el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló a lo sumo allí y se humilló antes de eso para lavarle los pies a los discípulos. Algo que lo hacía era un siervo, un esclavo, el de menos importancia era el que hacía eso. Y cuando ellos empezaron a mirarse la cara, ve, el Señor se ciñó y le lavó los pies a los discípulos para enseñarles lo que es el servicio, lo que como dice en un versículo bíblico, no recuerdo donde dice, porque el Señor vino para servir, no para ser servido. Y el que quiera ser grande en el reino de los cielos será el que servidor, el que más sirva a los demás, ese es el más grande en el reino de los cielos. Así que yo les invito, amados hermanos, a que se revisen y que le pidan al Espíritu Santo que les muestre en qué área tienen que servir con eficiencia. Amén, en la obra del Señor. Y si es el servicio, sea cual sea el área donde vamos a servir, el don que el Señor nos haya dado, el Espíritu Santo nos haya dado, pues hacerlo con gozo, con alegría, sirviéndole a Dios y no al hombre. Pero como dice, de Él es que viene nuestra recompensa. De Él es que viene la recompensa de lo alto. Como dice la palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que, hermanos míos, yo les bendigo en el nombre del Señor y espero que esta pequeña enseñanza les haya traído algo de reflexión, algo de que sirva para ustedes afirmarse en esa área tan importante que tenemos nosotros, que esa misión que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, de descubrir nuestros dones espirituales que vayan de la mano con el fruto del Espíritu Santo para poder servir eficientemente en la obra del Señor. Y bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones para todos.